En el video anterior explicamos las bases de la electricidad y también nos centramos un poco en los campos eléctricos y magnéticos. Pero hoy vamos a dar un paso más allá. ¿Qué sucede cuando estos campos se combinan? Así es, hoy hablaremos del electromagnetismo, una de las fuerzas fundamentales del universo, que está detrás de las tecnologías como los motores eléctricos, los imanes, las ondas de radio e incluso cómo funciona la luz. Prepárate para descubrir cómo la electricidad y el magnetismo están profundamente conectados y juntos dan a muchos de los fenómenos que vemos a diario. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas que constituye la materia. La base de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. En el núcleo del átomo encontramos los protones que tienen cargas positivas y alrededor de estos se mueven los electrones que tienen cargas negativas. Y en el núcleo también encontramos los neutrones. Estos no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Cuando el átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones, a esto se le llama un átomo neutro. Este es el estado habitual de los átomos. Pero en otro caso, si los átomos tienen más electrones que de protones, este queda con carga negativa. Y a esto nosotros le llamamos un anión, o sea que el átomo se ha comenzado a ionizar. Ahora, si el átomo tiene más protones que electrones, este queda con carga positiva. Y a esto nosotros le llamamos un catión, que también se ha comenzado a ionizar. Bien, la ionización es cuando el átomo pierde electrones, queda con carga positiva. Quiere decir que el átomo tiene más protones que electrones y eso nosotros le llamamos un catión. Pero en el caso que el átomo gane más electrones, este queda con cargas negativas. O sea que va a tener más electrones que de protones y a esto nosotros le llamamos un anión. Y a eso nosotros le consideramos la ionización de los átomos. Hoy debemos conocer cuál es la diferencia entre un campo magnético de un campo eléctrico. Maxwell y la teoría del electromagnetismo dedujo en 1864 y 1873 las ecuaciones matemáticas que explican la naturaleza de los campos magnéticos y eléctricos. De esta forma, las ecuaciones de Maxwell promocionaron una explicación de las propiedades de la electricidad y el magnetismo. Específicamente, estas ecuaciones muestran que cómo una carga eléctrica produce un campo eléctrico y cómo las corrientes producen campos magnéticos y también cómo cambiando un campo magnético se produce un campo eléctrico. Las ecuaciones de onda de Maxwell sirvieron también para demostrar que cambiando un campo eléctrico se crea una onda electromagnética autopropagante con componentes eléctricos y magnéticos. Algunas de las aplicaciones del electromagnetismo son los motores eléctricos, los generadores, los transformadores, las comunicaciones radio, televisión y Wi-Fi y resonancias magnéticas. Hoy veamos que la inducción electromagnética es la producción de electricidad por medio de un campo magnético en movimiento. Al hacer pasar un campo magnético por una bobina de alambre o materiales conductores, se provoca un flujo de carga o corriente cuando el circuito está cerrado. La inducción electromagnética es la base de los generadores y prácticamente de toda la potencia eléctrica producida en el mundo. Hoy veamos qué son los fenómenos electromagnéticos. Muchos de los fenómenos electromagnéticos que conocemos son consecuencias del campo magnético de la Tierra. Este campo se genera por la corriente eléctrica en el interior del planeta. La Tierra entonces se asemeja a una gran barra magnética dentro de sí misma, donde el polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico y el polo sur magnético corresponde al polo norte geográfico. Hoy veamos la orientación espacial. La brújula es un instrumento que data de aproximadamente 200 años antes de Cristo. Se fundamenta en la orientación de una aguja de un metal imantado hacia el norte geográfico. Algunos animales como los pájaros, las langostas, las ratatopo, las anguilas, las avispas y algunas bacterias son capaces de sentir el campo magnético de la Tierra. Una de las estrategias de orientación es por medio de las células y órganos especializados que contienen cristales de magnetita, un mineral de óxido de hierro que mantiene un campo magnético permanente. Hoy veamos qué son las auroras boreales y australes. El campo magnético de la Tierra funciona como una barra protectora contra el bombardeo de partículas ionizadas de alta energía que son emanadas desde el Sol, más conocido como el viento solar. Estas son desviadas hacia las regiones polares, excitando de esta manera a los átomos y moléculas de la atmósfera. Las luces características de las auroras boreales en los hemisferios norte y australes en el hemisferio sur son el producto de la emanación de energía cuando los electrones excitados regresan a su estado basal.
El extremo positivo de la batería atrae los electrones y el extremo negativo de la batería los empuja. Aquí tengo el circuito del video anterior, y es que con este circuito explicamos bastante bien cuál es la diferencia entre campo eléctrico y un campo magnético y cómo estos dos se combinan. Bien, vamos a desconectar en este caso el circuito. Vamos a explicar lo que es el campo eléctrico. Dentro de este circuito existen los electrones que, al no estar conectados a una fuente de poder, estos electrones se van a mover libremente. Este movimiento al azar no genera el campo eléctrico. Se necesitaría aplicarle una diferencia de potencial para que el campo eléctrico se genere, ya que los electrones se van a ordenar. Pero existe una manera de crear un campo eléctrico sin necesidad de aplicarle una fuerza, o sea, una diferencia de potencial, un voltaje. Y otra forma de entender lo que es el campo eléctrico es con un globo y unos papelitos. Lo que haremos es flotar el globo con nuestra cabeza, de esta manera. Al aplicar fricción en el globo, los electrones del cabello se sueltan y comienzan a transferirse al globo, quedando con una carga negativa, y en el cabello con una carga positiva. Bien, los papelitos al principio tienen una carga neutra, y al acercar el globo, los electrones y protones se comienzan a reordenar, quedando de un lado positivamente y del otro lado negativamente. Y de esta manera los papelitos se sienten atraídos por el campo eléctrico generado en el globo. Esto se puede relacionar con la electricidad estática, pero es válido para explicar cómo se genera un campo eléctrico. Pero en el caso que nosotros le queramos agregar una diferencia de potencial, o sea, el voltaje, el circuito, los electrones del circuito van a comenzar a circular y eso genera la corriente eléctrica. El campo magnético rodea el cable en forma de círculos céntricos y su dirección la podemos determinar con la regla del pulgar de la mano derecha. O sea que si la dirección que tengo en mis dedos hacia el pulgar derecho, o sea que va hacia allá. O sea que el campo magnético viene de este lado y va girando de esta manera. Es decir, que el campo magnético va para aquella dirección y va en forma de círculos de esta manera. Y es que cuando le aplicamos el voltaje se crea un campo eléctrico. Los electrones se comienzan a ordenar y moverse, generando así una corriente, creando así un campo magnético. O sea que el campo magnético y eléctrico se crean a la vez. A eso nosotros le llamamos un campo electromagnético. Aquí tengo lo que es un altavoz de bocina. Sí, y los altavoces de bocinas también utilizan imanes. Lo que haremos es demostrar cómo los imanes atraen objetos ferromagnéticos. Aquí tengo lo que son dos agujas. Lo que haremos es intentar acercar al imán y ver cuánta es la distancia, o en cierto modo qué tanta fuerza ejerce este imán. Y es que ciertos materiales no se sienten atraídos por el imán, ya que estos son paramagnéticos, no son materiales ferromagnéticos como tales. Lo que es un pedazo de cobre, lo estamos intentando poner y simplemente no se siente atraído por este imán. Aquí tenemos debajo el imán y aquí podemos observar cómo algunos tipos de materiales son atraídos por este mismo. En este caso vamos a intentar demostrar cómo este imán tiene el polo norte y el polo sur. Lo que vamos a intentar en este video es demostrar cómo los polos iguales se repelen y cómo los polos distintos se van a atraer. Entonces aquí con mi amigo lo vamos a intentar demostrar. Bien, en este caso tengo el polo norte y el polo sur.
Yo no sé cuáles son estos polos, pero los puedo definir como este polo norte y este polo sur. Vamos a intentar juntar. Y podemos observar de que se repelen entre ellos. No es que yo lo esté haciendo intencionalmente, sino que como los polos son iguales, estos se van a repeler. Obviamente sí los voy a poder llegar a juntar, pero al mínimo que deje de realizar fuerza, se van a repeler. Entonces ahora lo voy a intentar mi amigo, para ver si él los puede unir y que queden unidos como tal. Ahora sí, está tocando la parte quebrada. Vamos a ver. Va que se siente como una fuerza de repulsión, Sí. pero sea como la fuerza de mi amigo es bastante, si lo llega a unir, pero él siente esa fuerza de repulsión como tal. Esto sucede porque los imanes tienen un campo magnético, entonces contienen los dos polos, el polo positivo y el polo negativo, que lo podemos definir como polo norte y polo sur. Bueno, y como estaba explicando con mi amigo anteriormente, los imanes se repelen cuando se enfrentan dos polos iguales. Podría ser norte con norte o sur con sur. Esto ocurre por la naturaleza de los campos magnéticos. Cada imán genera un campo magnético que sale por el polo norte y entra por el polo sur. Cuando se acercan dos polos que son iguales, que podría ser norte con norte, levantado, sus campos magnéticos se oponen y las líneas de campo no pueden unirse. Estos dos imanes de direcciones opuestas es como si intentáramos empujar el aire de dos secadores de pelo uno contra el otro, o sea, hay resistencia. Ese comportamiento está explicado principalmente por las leyes del electromagnetismo, especialmente por la ley de Lorentz, que describe cómo las cargas en movimiento, los electrones en los átomos de los imanes, interactúan con los campos magnéticos. Aquí podemos observar de que los polos que son iguales, estos se van a repeler, pero en el lado contrario, si los polos son distintos, estos se van a atraer, así uniéndose el imán.